Bienvenidos a una nueva cápsula educativa de nuestro proyecto FIQR UCN, Plan de Recuperación Reserva Nacional La Chimba. En esta oportunidad les queremos contar sobre un grupo de animales muy vistosos y llamativos que podemos encontrar en nuestras visitas a la Reserva Nacional La Chimba. Me refiero a los vertebrados. Pero primero que nada, ¿qué es lo que caracteriza a los animales de este grupo? Dentro del reino animal, los vertebrados se caracterizan, entre otras cosas, por tener un esqueleto interno o endoesqueleto formado por huesos que les permiten mantener su postura, proteger sus órganos y estructuras internas, doblarse y desplazarse activamente. Tienen el cuerpo dividido en tres zonas bien diferenciadas: la cabeza, donde se encuentra el cerebro protegido por un cráneo, el tronco y las extremidades, generalmente dos pares articuladas y preparadas para el movimiento, ya sean aletas, alas o patas. Muchos presentan cola, aunque otros la han perdido antes de terminar su desarrollo embrionario. Si trazamos un plano imaginario, nos daremos cuenta que podríamos dividirlos en dos partes iguales, a izquierda y derecha, lo que se conoce como simetría bilateral. Como sabemos, los vertebrados se clasifican en 5 grupos principales: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En la Reserva Nacional La Chimba puedes encontrar estos tres últimos, por tanto, hoy nos enfocaremos en contarte sobre las aves, reptiles y mamíferos que pudimos confirmar con presencia en esta área silvestre protegida durante la ejecución de nuestro proyecto en 2019 y 2020. Uno de los grupos particularmente interesantes que podemos encontrar en la Reserva Nacional La Chimba son los reptiles. Sobre todo en días despejados, cuando los vemos asoleándose sobre las rocas para obtener la energía necesaria para sus actividades cotidianas. Estos animales se caracterizan, entre otras cosas, porque no pueden controlar la temperatura de su cuerpo, por lo tanto son animales ectotermos. Es decir, que dependen del medio ambiente y de su propia conducta para mantener el cuerpo en su temperatura óptima. Presentan escamas, que evitan la desecación y los protege de los rayos solares. La mayoría, como las lagartijas y las serpientes, cambian la piel cada cierto tiempo. Tienen una alimentación variada, desde herbívoros estrictos hasta carnívoros excepcionales, pasando por carroñeros y también presentando dietas mixtas. Ahora bien, ¿te has puesto a pensar cuántos reptiles existen en el mundo y en nuestro país? Se calcula que en el mundo existen alrededor de 10.000 especies de reptiles, la gran mayoría correspondientes a serpientes y lagartos, mientras que en nuestro país, reportes del Ministerio del Medio Ambiente mencionan la presencia de 137 especies reconocidas para Chile, de las cuales el 60% son endémicas de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que más de la mitad de los reptiles que se encuentran en Chile son exclusivos de nuestro territorio nacional, por lo tanto no los podrás encontrar en ninguna otra parte. Ahora bien, ¿dónde crees que está presente el mayor número de reptiles en nuestro país? Tal vez te imagines un denso bosque del sur de Chile, pero aunque no lo creas, la mayor riqueza de especies de reptiles está presente en el norte y centro de nuestro país. Es más, la región de Antofagasta es la que concentra el más alto número de reptiles, con un total de 37 especies conocidas hasta la fecha. Respecto a los reptiles presentes en la Reserva Nacional La Chimba, hemos podido confirmar recientemente la presencia de 7 especies distintas. Algunas de ellas son abundantes y fáciles de observar, así como otras muy escasas, y por lo tanto se requiere tener los sentidos muy alertas para poder notar su presencia. La primera especie que les queremos contar es la más pequeña de todos los reptiles del sector, midiendo menos de 5 centímetros desde la boca hasta la cloaca. Se trata de la salamanqueja del norte grande, una especie presente en Perú y en el norte de Chile, de hábitos crepusculares a nocturnos y que se alimenta de los insectos del lugar. También podemos encontrar en la reserva a 2 especies del género Liolaemus, un género ampliamente distribuido en Latinoamérica con más de 260 especies presentes desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico, de las cuales más de 70 especies han sido registradas en nuestro país. La lagartija de este género más común de encontrar en la reserva es la lagartija de Helmich, una especie de tamaño pequeño y aspecto frágil que se alimenta de insectos. Esta lagartija es endémica de la comuna de Antofagasta, ya que solo se conoce en la actualidad para el Parque Nacional Morro Moreno y la Reserva Nacional La Chimba.
También podemos encontrar a la lagartija de mancha negra, una especie de tamaño mediano que alcanza los 8 centímetros de longitud entre hocico y cloaca, conocida solo para nuestro país desde el sector Chanida en Antofagasta hasta cercanías de Coquimbo. En la reserva podemos encontrar igualmente lagartos de mayor tamaño, como es el caso del corredor de Atacama y el corredor de Tarapacá, ambos del género Microlophus. Estas especies son bastante similares, pero las puedes reconocer por ejemplo por la banda negra lateral que posee el corredor de Atacama, a diferencia del corredor de Tarapacá, que no tiene esta banda pero sí presenta estrías transversales negras en el dorso. Otra especie poco común que hemos podido registrar en la Reserva Nacional La Chimba es la iguana chilena. Una especie presente solo en nuestro territorio nacional, siendo conocida desde la Reserva Nacional La Chimba en la región de Antofagasta hasta la región del Maule. Esta especie es el lagarto de mayor tamaño presente en nuestro país, pudiendo alcanzar los 45 centímetros de largo. Finalmente, otra de las especies poco frecuentes de avistar, pero que sabemos está presente en el sector, es la culebra de cola corta, la que se conoce en Chile desde la Reserva Nacional La Chimba hasta Chiloé, con presencia también en Argentina. En este registro del 2019, la podemos ver desplazándose muy cerca del sector de afloramientos de agua en la quebrada La Chimba. Como les contamos en el inicio, otro grupo de vertebrados muy llamativos que está presente en la Reserva Nacional La Chimba son las aves, las que dan vida a las distintas quebradas de la reserva con sus particulares vocalizaciones. ¿Cuáles son las características de este grupo de vertebrados? Las aves son un grupo que incluye a más de 9.000 especies a nivel mundial, de las cuales cerca de 470 especies se encuentran presentes en nuestro país. En particular, este grupo se caracteriza, entre otras cosas, por tener el cuerpo cubierto de plumas, las mandíbulas modificadas en un pico córneo, casi todos los grupos presentan una adaptación completa al vuelo, todas ellas son bípedas y se reproducen por huevos. Con el propósito de complementar los distintos catastros de biodiversidad desarrollados por el proyecto FIQR, Plan de Recuperación Reserva Nacional La Chimba, nos propusimos también actualizar el registro conocido sobre las aves que residen o frecuentan esta área silvestre protegida. Para ello, trabajamos en colaboración con la Red de Observadores de Aves, quienes hicieron una completa revisión de literatura y plataformas de ciencia ciudadana, las que permitieron identificar un total de 32 especies con registros confirmados en el lugar. Respecto a estas especies confirmadas, el grupo de aves de mayor riqueza de especies corresponde a las aves del orden Passeriformes, también conocidas como aves cantoras, que se caracterizan por tener una posición muy característica de sus dedos, con 3 de ellos dirigidos hacia adelante y otro hacia atrás, lo que les permite agarrarse fácilmente a las ramas de árboles y arbustos. En cuanto al tamaño y la forma, la mayoría de estas aves son pequeñas a medianas y son parecidas al gorrión, una especie introducida presente en todas las ciudades de nuestro país. Además del gorrión, podemos encontrar en la Reserva Nacional La Chimba a todas estas aves del orden Passeriformes: minero chico, minero cordillerano, tijeral común, dormilona de nuca rojiza, dormilona tontita, dormilona chica, chercán común, chirihue verdoso, platero, cometocino de higuey, yal común, diuca, chincol, mero gaucho y canastero chico. El segundo grupo de aves más numeroso que podemos avistar en la Reserva Nacional La Chimba corresponde a los falconiformes, un grupo de aves de presa más conocidas como rapaces diurnas, las que poseen picos fuertes y cortantes en forma de garfio y garras especializadas para agarrar con fuerza a sus presas, las que suelen cazar durante el día o el crepúsculo, si bien algunas de ellas se alimentan de carroña. Las 4 especies de este grupo que han sido observadas en la reserva corresponden al halcón perdiguero, halcón peregrino, traro y cernícalo. Además, existen otras aves muy llamativas que podemos encontrar en la Reserva Nacional La Chimba, como el chorlo de campo, la gallina ciega y el picaflor del norte.
Durante nuestro trabajo en la Reserva Nacional La Chimba, pudimos también encontrarnos en más de una ocasión con el zorro chilla, un mamífero presente tanto en Argentina como a lo largo de nuestro país, con un largo de 40 a 60 centímetros de cabeza a tronco y unos 6 kilogramos de peso, que en el norte de Chile suele alimentarse sobre todo de lagartijas, roedores e invertebrados. Para ayudar en el cuidado de esta especie, así como las otras que vimos anteriormente, es muy importante que nos ayudes siguiendo todas las recomendaciones que nos pide CONAF, particularmente aquella que indica la prohibición del ingreso de mascotas a las áreas silvestres protegidas. Nuestras mascotas no solo podrían atacar la fauna nativa que se resguarda en el lugar, sino que, por ejemplo, podrían además transmitir enfermedades infecciosas como el distemper y la rabia a especies como el zorro chilla, sin que podamos notar el daño que estamos generando. Lamentablemente, algunas de las especies que hoy hemos visto enfrentan problemas de conservación, es decir, que su supervivencia se ve amenazada, sobre todo por impactos generados por el hombre. Por ejemplo, tenemos a especies como el chorlo de campo, la iguana chilena y la lagartija de mancha negra en categoría casi amenazada, y a la lagartija de Helmich en categoría vulnerable. Por esta razón, es muy importante proteger lugares como la Reserva Nacional La Chimba, donde estas especies están presentes, ya que así estaremos contribuyendo a que sus poblaciones puedan recuperarse. Tú también nos puedes ayudar en el cuidado de estas especies, transmitiendo esta información a tu familia y amigos, y siguiendo todas las normativas que CONAF nos solicita cuando visitamos las áreas silvestres protegidas. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su interés y los dejamos invitados a seguir revisando las cápsulas educativas de nuestro proyecto FIQR, Plan de Recuperación Reserva Nacional La Chimba. Un gran saludo a todos.